Extra urgente. El primer ministro húngaro Orbán visitará al patriota en Mar-a-Lago. Los abogados del patriota presentan argumentos para revertir la condena a New York. Wadley dice el RNC está conforme con cualquier candidato demócrata. El senador Ted Cruz dice los demócratas están en estado de pánico por Joe. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, abandonó la cumbre de la OTAN en Washington, D.C. para reunirse con el presidente patriota en Florida, dijo a un medio una fuente allegada con la reunión. El Times fue el primero en dar a conocer la noticia, citando a un funcionario de la campaña del patriota y a una persona cercana al presidente patriota. El informe no indicó que discutirían los dos en esta reunión improvisada, pero Orbán ha viajado por todo el mundo durante la semana pasada después de asumir el cargo de presidente de la Unión Europea. Orbán llegó a Estados Unidos esta semana para asistir a la cumbre de varios días de la OTAN, que celebra el 75 aniversario de la fundación de la organización y ocurre en un momento en que los miembros siguen preocupados por la continua invasión del país de Ucrania por parte de Rusia y lo que depara el futuro a la Unión Europea en general. La presidencia de Hungría durará 6 meses como parte de un esquema de liderazgo rotativo para el bloque y no proporciona mucho poder real. Pero Orbán no perdió tiempo en usar ese cargo para comenzar a mantener conversaciones con el presidente del país de Ucrania, el presidente del país de Rusia y el presidente del país de Chile, antes de su reunión con el patriota. Orbán ha admirado al patriota durante mucho tiempo, llegando tan lejos como para invocar al expresidente con una broma de que Hungría haría grande a Europa una vez más. Y el patriota se reunió con Orbán en Mar-a-Lago, en Florida, en el mes de marzo, cuando intentaba cortejar la política exterior de Estados Unidos. Durante una entrevista con el periodista y escritor alemán Paul Rosenheimer, Orbán dijo que hay una posibilidad muy alta de que el próximo presidente estadounidense no sea el mismo administrador que es hoy, y se negó a responder preguntas sobre la idoneidad de Joe para el cargo. Sin embargo, el resto de Europa no ha mostrado demasiado entusiasmo por Orbán, especialmente a la luz de su gran cantidad de visitas al exterior en los últimos 10 días. Un diplomático de la Unión Europea confirmó a un medio que la mayoría de los Estados miembros ya han reducido considerablemente el nivel de participación en las reuniones informales del Consejo que se celebrarán en Hungría durante el mandato presidencial. En algunas capitales, los funcionarios también han debatido cómo utilizar los tratados de la Unión Europea para limitar el impacto de Orbán. El diplomático argumentó que las instituciones de la Unión Europea no deberían haber caído en la trampa de Orbán. En primer lugar, no se debería haber permitido al país de Hungría asumir el papel de la presidencia. La legislación de la Unión Europea debe utilizarse para proteger la unión y la unidad, no la idea imaginaria de una unidad imaginaria, afirmó el diplomático. La visita de Orbán al país de Rusia sorprendió a muchos de sus pares, lo que llevó al alto responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a apresurarse a emitir una declaración subrayando que Orbán no tiene mandato de la Unión en las discusiones con líderes extranjeros y que no representa a la Unión Europea de ninguna forma durante las visitas. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo,
calificó la visita de Orbán a Vladimir como una noticia negativa y escribió en la plataforma de redes sociales La Red del Pajarito que la visita muestra desprecio por los deberes de la presidencia de la Unión Europea y socava los intereses de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, escribió en La Red del Pajarito que el señor Orbán puede estar abusando de su posición como presidente de la Unión Europea, pero lo que ciertamente no está haciendo es representar ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Él no habla en nombre de mi país ni de ningún otro país que no sea el suyo, subrayó Landsbergis. De otro lado, los abogados del Patriota dijeron ayer que los fiscales de Manhattan se basaron indebidamente en evidencia de actos oficiales del presidente patriota estadounidense para asegurar su condena por cargos negativos derivados del dinero pagado a una estrella de cine para adultos para su silencio. Sus abogados dijeron que el veredicto de culpabilidad debería ser anulado tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial. El juez Juan Merchan retrasó este mes la sentencia del Patriota por 2 meses después de que los abogados defensores dijeran que el fallo de los jueces del 1 de julio de que los presidentes no pueden enfrentar cargos negativos por actos oficiales significaba que los fiscales no deberían haber mostrado evidencia del tiempo del Patriota en la Casa Blanca en el juicio. Dijeron que eso significaba que el veredicto de culpabilidad del jurado de Manhattan del 30 de mayo en el primer juicio penal de un presidente estadounidense no podía mantenerse. Los fiscales de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, tiene hasta el 24 de julio para responder. Anteriormente habían dicho que los argumentos del Patriota carecían de fundamento, pero acordaron postergar la sentencia. Los expertos legales dijeron que el Patriota enfrenta grandes probabilidades de lograr que se revoque la condena por compra de dinero para su silencio, ya que gran parte del caso involucra conducta anterior a su presidencia y la evidencia de su tiempo en la Casa Blanca tiene más que ver con conducta privada. El fallo de la Corte Suprema se originó en un caso separado que enfrenta el Patriota por cargos federales relacionados con sus esfuerzos por revertir su derrota electoral en el año 2020 ante Joe. Esto prácticamente aseguró que el Patriota no enfrentaría un juicio en ese caso antes de las elecciones del 5 de noviembre. Los abogados del Patriota también están pidiendo que se suspenda el tercer proceso penal por cargos de manejo indebido de documentos clasificados debido al fallo. El Patriota se ha declarado inocente de todos los cargos. En el caso del dinero para silenciar al Patriota, este fue declarado culpable de falsificar registros comerciales para encubrir el pago de $130,000 que su ex abogado le hizo a la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels, para que guardara silencio sobre un encuentro extramatrimonial que ella dice haber tenido con el Patriota. Los fiscales dicen que el pago estaba diseñado para impulsar su campaña presidencial en 2016, cuando derrotó a la demócrata Hillary Clinton. El Patriota niega haber tenido ese tipo de encuentros con Daniels y ha prometido apelar después de su sentencia. La decisión de la Corte Suprema dice que la evidencia de los actos oficiales de un presidente no puede usarse en un proceso sobre asuntos privados. Los abogados del Patriota dicen que eso significa que evidencia como una conversación que tuvo con la ex asistente de la Casa Blanca, Hope Hicks, en el año 2018 sobre el pago a Daniels, y los tweets que envió en 2018 sobre Cohen y Daniels fueron inapropiados y contaminaron el veredicto. Merchan ha dicho que decidirá sobre los argumentos del Patriota antes del 6 de septiembre. Si se confirma la condena, el Patriota será sentenciado el 18 de septiembre, menos de 7 semanas antes de los comicios electorales. De otro lado, el Comité Nacional Republicano está perfectamente satisfecho con cualquier tipo de candidato que los demócratas propongan, dijo su presidente Michael Wadley. El hecho es que en los últimos 4 años Joe
ha desatado la inflación en este país, ha desatado una invasión de extranjeros a través de nuestra frontera sur y ha debilitado nuestra posición en todo el mundo. No está proponiendo nada en este ciclo electoral para cambiar eso, dijo Wadley. Lo que está haciendo es redoblar sus esfuerzos en cada una de sus políticas. Pero todos los demás candidatos demócratas que podrían presentarse a las elecciones, ya sea Kamala Harris, o el gobernador de California, Gavin Newsom, o la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, o cualquier otro, no van a hacer ningún cambio. Van a adoptar esas políticas. Van a redoblar los esfuerzos por aplicar la agenda fallida de Joe, añadió. Lo que vamos a hacer, lo que va a hacer el presidente patriota, es dar en el blanco. Vamos a comunicarnos con el pueblo estadounidense sobre cómo vamos a restaurar nuestra frontera sur. Vamos a restaurar nuestra economía y vamos a restaurar nuestra posición en el mundo y vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Joe enfrenta una creciente presión para retirarse de la carrera, luego de su inestable desempeño en el debate contra el patriota la semana pasada, con más de una docena de legisladores demócratas pidiendo públicamente que se retire. Su campaña ha contraatacado, calificando el debate simplemente de revés. De otro lado, los demócratas están en un estado de pánico absoluto ante la inasistencia de Joe, que permanecerá en la carrera para un segundo mandato, dijo el senador Ted Cruz, republicano por Texas. Creo que los demócratas se están volviendo crazy y hasta podrían estar considerando a la ex primera dama Michelle Obama como su reemplazo, dijo Cruz. Calculo en un 80% las probabilidades de que los demócratas saquen a Joe, de que Joe no sea el candidato en la boleta en noviembre, dijo Cruz, una estrategia que predijo por primera vez en su podcast. Predije que los demócratas iban a sacar a Joe y reemplazarlo por Michelle Obama. Creo que esa posibilidad sigue siendo muy real. Creo que si lo reemplazan será Michelle Obama o Kamala Harris, y diría que en particular Michelle Obama sería muy riesgosa. Si Joe permanece en cabeza de lista, vamos a ganar, declaró Cruz. Quiero que el patriota gane, dijo. Quiero cambiar el rumbo que está tomando este país. Por eso los demócratas están furiosos. Creo que es revelador. Los demócratas saben desde hace meses, desde hace años, que las capacidades mentales de Joe están gravemente disminuidas, que se enfrenta a la demencia, que no es capaz de hacer bien su trabajo, y a ningún demócrata le importó. Cruz también afirmó que la única razón por la que los demócratas están preocupados por Joe ahora es por su desastroso desempeño en el debate contra el patriota en junio. El pueblo lo vio y ahora tiene miedo de perder en noviembre, dijo Cruz. No se oye a ningún demócrata decir, bueno, si tiene tanta demencia que no puede ser candidato, ¿por qué es comandante en jefe hoy? Y si realmente fueran los responsables, deberían decir que debería dimitir hoy y deberíamos ejercer la enmienda 25 y destituirlo. Ningún demócrata dice eso. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.